Y continuamos en nuestro programa 360 y ya tenemos en vivo y en directo en el estudio al profesor Raimundo Capchi, quien durante prácticamente toda la revolución fue intérprete para el mundo árabe del comandante supremo Gocha de Frías, es internacionalista y además abogado. Y el día de hoy nos acompaña para analizar una dramática situación que en este momento está en desarrollo, y es el conflicto entre palestinos e israelíes. Profesor, bienvenido a 360. Muchas gracias, Boris, por tu invitación. Espero ser útil para esa numerosa gente que te ve todos los días. Para las personas que no están familiarizadas con el tema, la primera pregunta quizás es la más simple. ¿Qué está pasando ahorita en Palestina e Israel? Bueno, para hablar de ahora, tenemos que remontarnos a fechas anteriores que dieron por resultado lo que estamos viviendo en la actualidad. Un pueblo venido de 86 países del mundo, apoyado por el imperio inglés. Entonces, el canciller de ese imperio le promete en una carta personal a un adinerado sionista una patria en Palestina. Y de ahí ya empezó el problema. Vinieron, no un Simón Bolívar que se levantó, ni San Martín, ni nada, no. Gente venida de todo el mundo, ha sido perseguida en todo el mundo, menos en el mundo árabe y menos en Palestina. Entonces se apoderan de las propiedades, de la tierra, hasta de la patria. Hoy en día me gusta lo que, como tú presentaste hace rato, que atacó Hamas y después contestó Israel. Ojalá fuese verdad, ojalá fuese verdad. ¿Por qué? Porque desde el año 47 Israel, que se le otorgó las Naciones Unidas a cambio de nada, 56% del territorio palestino. Hoy en día los palestinos están disputando a Israel el 12%. No sé si nuestro equipo de producción tiene la lámina. Vamos a buscar el mapa de Palestina, que eso es uno de los primeros gráficos que yo les pasé, porque casualmente ilustra de forma visual, de forma clara e inequívoca, lo que el profesor está explicando, por qué este conflicto y por qué la postura de Israel y la postura de Palestina. Si tenemos el gráfico, vamos a colocarlo. Lo están buscando. Bueno, mientras buscan entonces el gráfico, profesor, si nos pudiese seguir comentando su perspectiva de qué podemos esperar en las próximas horas. Mire, no sé si debo hablar de la guerra per se. Yo soy alérgico a las guerras, porque soy producto de guerras en Venezuela, ¿ok? A los 12, 14 años abandoné mi tierra, el Líbano, y desde entonces estoy en Venezuela, 65 años. Entonces, el problema se inicia cuando, como decía Gamal Abdel Nasser, el gran adalid árabe, el Chávez del Medio Oriente del año pasado, del siglo pasado, decía: quien no tiene derecho otorga una propiedad a quien no tiene interés, no tiene derecho más bien, ¿ok? ¿Se refiere a Israel? En el sentido, no es Israel, los grupos de sionistas perseguidos en el mundo árabe, insisto en eso, menos en el mundo entero, menos en el mundo árabe y menos en Palestina. Y se refugió en Palestina sacando a la población, sacando cómo montaban al hombre de la familia en un tractor para derribar su propia casa y para edificar una propiedad, una casa para estos que vinieron de 86 países del mundo a Palestina. Ahora sí, tenemos la lámina, vamos a colocarla en pantalla porque creo que es bastante clara y evidente. Ahí tenemos la imagen, profesor, de los territorios palestinos hace muy poco tiempo, hace apenas 60, 70 años, y lo que tenemos ahora. El color verde representa el territorio en el cual vivían felizmente los palestinos, y las cositas verdes que ustedes ven en el año 2020 es lo que queda del territorio palestino. Esa reducción del territorio y la expansión del color blanco corresponde a Israel, que hace poco después de la Segunda Guerra Mundial no tenía nada y ahora prácticamente lo tiene todo. Así es, mire, no sabe cuándo
cuánto te agradezco porque yo tenía ese mapa para traértelo y qué bien que me lo pone allá. Mire, el verde es el territorio histórico de Palestina, allá donde nació Jesucristo. Jesucristo, por cierto, de madre que no era judía. Santa María no era judía, pero bueno, así nos las presentan y tenemos que aceptarla así. Yo soy cristiano, no soy en contra de la religión cristiana. Entonces, este territorio, en la resolución 181 del 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas, con 33 votos en las Naciones Unidas, contra alrededor de 18 votos, recomienda, quisiera detenerme ante el término recomienda, porque todos los que tratan del problema palestino hablan de que las Naciones Unidas le dieron a los israelitas tales, a los sionistas tales. No es verdad. Recomienda, porque no tiene la potestad las Naciones Unidas para otorgar un territorio ajeno a unos pueblos, ni siquiera representa pueblo, sino venidos de 86 países del mundo. Entonces, ve, así empezó, abrieron las puertas, el imperio inglés abrió las puertas de Palestina a la emigración de los judíos perseguidos en el mundo entero y especialmente a la sazón perseguido nada menos de el muchacho de pecho Hitler, Adolf Hitler. Entonces, mire, el segundo mapa es precisamente la parte verde, lo que quedó de Palestina para los palestinos que trabajaron esa tierra durante 6.000 años. 6.000 años, hermano, no es un decir, ¿ok? Entonces, luego eso representaba 44% y quien no tiene derecho recibe el 56% por la recomendación de las Naciones Unidas. Entonces, en las guerras sucesivas, guerras de agresión de quienes han venido a ocupar tierra que no es de ellos y se fueron expandiéndose, entonces ve el tercer mapa, entonces esto es lo que queda de Palestina, es decir, los territorios hoy en día que cuando entran por allá el Hamas y cualquiera de los palestinos, entonces son invasores. Y como decía hoy el primer ministro de Israel, son unos bestias que merecen ser muertos. El odio lo que hace en la mente de gente es un primer ministro. Ese mapa me llama mucho la atención porque no, pero si uno analiza el conflicto entre Ucrania y Rusia, la comunidad internacional acusa a Rusia de apropiarse ilegalmente de territorios de Ucrania y de utilizar una política hostil. Pero no dicen lo mismo de Israel, que si vemos el mapa, de forma clara, evidente y sobre todo violenta, se ha venido apropiando de los territorios de Palestina. Y ahí vamos a un tema que me parece totalmente escandaloso, ¿no? Y es el doble rasero de la comunidad internacional, que por un lado condena la operación especial de Rusia en Ucrania, pero no dice absolutamente nada, por lo menos a nivel de lo que son las grandes potencias, de este robo territorial que se ha venido cometiendo contra el pueblo palestino. Hermano querido, quisiera no hacer paralelismo entre el caso de Ucrania con el caso de Palestina por una sencilla razón. Desde el 2014 hasta el 2022, la comunidad internacional, las Naciones Unidas, etcétera, recomendaban al gobierno de Kiev, el de Ucrania, a otorgar autonomía a ese pueblo que hoy en día dicen que Rusia lo está ocupando a Ucrania. No, este es un pueblo ruso, habla ruso, es ortodoxo como los rusos, etc. Y por eso que Kiev quería acabar con ellos hasta que llegó el ultimátum de Moscú y les dijo hasta aquí llegamos. Entonces, este es la misma gente en un porcentaje altísimo, más del 90% de cada una de estas parcelas de la Ucrania oriental. Entonces, a través de un referéndum, más del 90% votaron por anexarse a la madre patria que es Rusia. No es el caso de Israel en Palestina. Israel no existía, nunca existió. Pasaron 45
imperios por la tierra palestina y todos vinieron y se fueron, menos ellos, claro, porque están apoyados por el imperio más grande que ha conocido la historia de la humanidad. Bien, y a propósito de lo que está ocurriendo ahorita en Palestina, vamos a ver un reporte de France 24 que habla a propósito de lo que ha sido la operación militar israelí, que de forma clara, evidente e injustificada ha causado la muerte hasta el momento, hasta la hora que estamos haciendo el programa, de más de 100 niños en bombardeos. ¿Cómo se está viviendo esta terrible situación? Pues bien, France 24 nos trae el reporte. Muerte, tristeza y desolación. Es el panorama en la Franja de Gaza luego de que Israel ordenara el asedio completo en ese territorio al tercer día de haberle declarado la guerra al grupo islamista Hamas, de los cuales su mayoría de militantes viven escondidos, siendo los civiles los más afectados. Mi familia fue completamente aniquilada. 14 personas, todas bajo los escombros. Sacamos a 12 personas y el resto todavía está debajo. Las fuerzas israelíes atacaron el edificio sin previo aviso. No nos permitieron evacuar, no dijeron nada. De repente escuchamos el ataque aéreo y corrimos hacia el edificio cuando descubrimos que se derrumbó por completo. Se estima que unos 2,3 millones de palestinos viven en la Franja de Gaza, densamente poblada, empobrecida y ahora sin acceso a agua, gas ni electricidad. Luego de que Israel ordenara el corte de los servicios que son mayoritariamente suministros desde territorio israelí. Y mientras algunos se resguardan, muchos otros han decidido huir. Una situación que preocupa a la Agencia para Refugiados de la ONU, luego de asegurar que vive uno de los momentos más difíciles de su historia, con conflictos activos en Sudán, Ucrania y ahora el de Israel y Hamas. La tarea que han confiado a ACNUR se encuentra en un momento crítico. El mundo está cada vez más dividido, fragmentado y encerrado en sí mismo. Demasiados políticos describen la cooperación como una capitulación. Fomenta guerras culturales para dividirnos en nosotros y ellos. La organización asegura que tiene un déficit de más de 650 millones de dólares y espera que 2024 sea aún más complicado, mientras que el drama y la violencia sigue aumentando para los más indefensos. La pregunta que se me viene a la mente en este momento, profesor Raimundo, es ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué debe pasar? Y después decimos qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Ya tenemos el portaaviones más grande de los Estados Unidos en las aguas de la zona. No para darle justicia a quien la merece, no para darle derecho a quien lo haya perdido por la fuerza, por la agresión, sino para apoyar a Israel, dicho por el propio presidente de los Estados Unidos, de que apoya a Israel. ¿Tú te imaginas de que ese país que hizo que el mundo entero pasara hambre y necesidades y precios altos y escasez y no sé qué más, etcétera, para defender a un títere que está en Kiev? Este mismo le dice de que Israel tiene la razón y los palestinos son los agresores. Es decir, que el agresor, ¿cómo lo está viendo? En las mejores tierras de Palestina viven los israelitas y los árabes están en este pequeña porción de Palestina que no llega al 12%. Eso es lo que están peleando hoy en día los palestinos. Tener una patria para desarrollar sus aptitudes, su inteligencia. ¿Ve? Muchos de ellos en Europa, en Estados Unidos, son científicos, son inventores, son no sé qué más, etcétera. Es un pueblo vivo. No son como dijo el primer ministro, que son bestias y hay que acabar con ellos, ¿no? Son uno de los más de mejor cultura que todos los países árabes, salvo ciertas excepciones como el Líbano. Entonces no lo podemos llamar como bestias. Lo que pasa que durante 75 años el gobierno del sionismo internacional en Jerusalén o en Tel Aviv, entonces sembraba en la conciencia de la gente que estas bestias todos los días vienen a agredirlo. Resulta que todos los días estas bestias están perdiendo una porción más de su territorio, de tal suerte que poseían el 100%, pasaron a poseer por la resolución de las Naciones Unidas, recomendando la partición de Palestina, 56 por 40
6. Y sin embargo, hoy en día, ¿qué es lo que tienen los palestinos? 12%. Y no tienen un gobierno que puede decir que yo puedo ejercer mis potestades como Estado. Entonces, gobierno, pueblo y Estado. Entonces, no, los palestinos no tienen nada, todo tiene que pasar primero por Tel Aviv para luego llegar que el gobierno del presidente que vino a Venezuela y visitó al presidente Chávez, a nuestro Adalid, y bueno, y se llevó réplica del sable de Bolívar. Entonces no manda para nada, no tiene potestades de ninguna naturaleza como un presidente de un país, por más chiquito que fuera, pero es la zona donde vive y conviven los palestinos entre ellos mismos. Sin embargo, pues hoy en día tenemos que el Señor nos dio la buena noticia en nombre de la civilización que dicen en Occidente que tiene Israel frente a los árabes, le ofrece que para esta noche solo quedan los escombros en una zona donde habitan 2 millones de palestinos. ¿Y cómo están divididos los apoyos internacionales en cuanto a este conflicto? Pues bien, vamos con la siguiente lámina de Sputnik, publicada recientemente. Y dice de la siguiente forma: ¿quiénes apoyan a Israel o a Palestina? Pro Israel, como lo acaba de señalar el profesor Capchi, tenemos a Estados Unidos, el tradicional aliado y surtidor de armas a Israel, pero también grandes potencias occidentales como Reino Unido, Alemania, Georgia, Canadá, Francia, la India y Suiza. Mientras que del lado palestino, como era de esperarse, muchas naciones del mundo musulmán han cerrado filas en apoyo a Palestina, como es el caso de Afganistán, Irak, Irán, Qatar, Kuwait, Siria y Pakistán. También han habido otras naciones que han tratado de mantener una posición más neutral, como el caso de Egipto, Rusia, Turquía, Arabia Saudita, y no sale ahí, pero también China, quienes han abogado por el tema del diálogo. Y aquí viene la siguiente pregunta. El sueño israelí, o por lo menos del gobierno sionista, de sacar a los palestinos de la tierra que viven, es imposible. Y obviamente el sueño de Hamás de librar una guerra de resistencia que logre doblegar al ejército israelí y hacer que se retiren y recuperar las fronteras de 1945, técnicamente también es inviable. Y ambas posiciones parecieran no querer ceder en cuanto a sus objetivos. Ante un conflicto tan radicalizado, ¿qué podríamos esperar? ¿Sería posible un acuerdo de paz? ¿Sería posible una negociación, como acaba de decir la Cancillería China el día de hoy? Mire, mi madre, en paz descanse, que está enterrada en Venezuela, me decía siempre: quien desconoce el preludio, el principio, le es difícil entender el final. Vale decir, hoy en día, ¿cuál es el problema de la zona del Medio Oriente con un mal llamado Estado de Israel? De que dice su constitución, no tiene constitución, pero lo dice un slogan en el Knesset, que es el Parlamento israelí: las fronteras que ellos aspiran son del Éufrates hasta el Nilo. Vale decir que va Irak, va Jordania, va Siria, va Líbano, va Palestina, es decir, que varios países árabes, desde el Nilo hacia el Éufrates. Jamás en su vida los sionistas, los judíos, los hebreos, como lo quiere llamar en la historia, han hecho un Estado con estas fronteras. Entonces, el problema está en que si siempre van a estar apoyados por quien manda más, por quien masacra a los pueblos, y para tapar su masacre, entonces incide en la voluntad de un Estado como mal llamado Estado como Israel para agredir, y la gente se olvida de las masacres en países de la Asia, en países de América Latina, en países de África, etc. El problema está, por eso yo dije, no se trata de cuándo termina esta guerra, cómo debe terminar esta guerra. Los árabes han aceptado. Raimundo Capchi, que no es palestino, no estoy de acuerdo, porque no le puedo dar a quien no merece, no le puedo dar nada. Pero en pos de la paz de ambas partes, vale la pena hacer concesiones. Vale la pena hacer concesiones en el sentido de que aquí hay un país que ya
tiene 75 años, llamado Israel, ve cuando está bombardeando a los palestinos vienen de afuera para defender a quienes están dentro de Gaza y dentro de los territorios ocupados. Sin embargo, el aeropuerto de Ben Gurión lo cerraron ayer porque las filas eran abismales de judíos que no son palestinos, que no son de esta tierra, entonces no aguantan más guerras y estaban yendo. Entonces, esto es grave para un país como Israel, porque Israel vive de la inmigración hacia Israel, no de la inmigración hacia afuera. O sea, usted estaría diciendo, y disculpe la analogía, algo así como un David contra Goliat 2.0. Sí, yo no sé quién es Goliat, porque si yo tomo 2 millones o 5 millones de sionistas frente a 500.000 árabes, ¿no? Entonces, claro, el Goliat es... el David es Israel, cosa que en la práctica es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque tiene que aunar el esfuerzo de esta gente que habita el territorio palestino en forma injusta, entonces con toda Europa, esta misma Europa que masacró a nuestra América, que masacró a África por casi 1000 años, entonces cuenta con Estados Unidos, que tiene pues el dominio del mundo en los últimos 200 años. Entonces, claro, ¿cómo tú vas a buscar una solución pacífica y de paz? Es decir, paz que es dar derecho a quien lo merece. Los palestinos ya están aceptando, algunos de un sector de los palestinos ha aceptado de que tengamos 2 estados, uno palestino y otro israelí, ¿ok? Y no quiero decir judío porque no representan todos los judíos. Sí, bueno, creo que los judíos ortodoxos de Nueva York lo han puesto en evidencia hoy, ¿no? Bueno. Manifestando en contra del Estado de Israel. Bueno. Profesor Raimundo, se nos acabó el tiempo y quisiera, por favor, otorgarle, en respeto a su trayectoria y envergadura, 30 segundos para que le diera un mensaje al pueblo venezolano en las cámaras de 360. ¿Qué le diría? Digo al pueblo venezolano del cual formo parte, y 15 de mi familia ya son venezolanos nacidos aquí, le digo que en cuanto a nuestro reclamo del Esequibo, no debemos cejar, no debemos dejar de defender la posición de nuestro gobierno, el anterior y el actual, reclamando con vehemencia, con derecho, al territorio que no es nuestro. Nuestra primera constitución de 1811 se constituyó el Estado venezolano sobre la Capitanía General de Venezuela del 8 de septiembre de 1777, ¿ok? Entonces, pido al pueblo de Venezuela, así como es ávido de apoyar a los palestinos masacrados por las hordas sionistas, entonces le pido a los venezolanos estar cerrando fila con su gobierno para reclamar pacíficamente. Queremos reivindicar un derecho, no para crear masacre del otro lado. Esta gente debería estar en la mejor disposición de unir esfuerzos con Venezuela, explotar las riquezas para el provecho de Venezuela y de los guyaneses. Muchísimas gracias. Lo escucharon, el profesor Raimundo Capchi en 360. Ya venimos con más.